un sermón del apóstol Pedro y quiero transmitírselos. No es mío, es de él. Está allí en el pasaje que ustedes leímos juntos. Está en 1 de Pedro, el capítulo 4, así que no se muevan de ahí porque en ese pasaje vamos a estar. Pero antes de comenzar, imagínense, hermanos, el terror de hundirse en el mar por un naufragio sin poder nadar, sin poder respirar. Qué horrendo sería eso, ¿verdad? Qué fe sería solo imaginarlo, ¿no? Realmente es algo aterrador, un gran miedo, pero de todas maneras, aunque no podamos nadar o podamos nadar un poco, lo cierto es que cualquiera que sean nuestras capacidades con las que tengamos, haríamos todo lo posible por sobrevivir, ¿no es cierto? Haríamos todo lo posible por sobrevivir, aun y cuando nuestro talento no sea el nadar, pero todos tenemos por tendencia natural preocuparnos por sobrevivir. Pensar cómo salvar nuestra vida, cómo sobrevivir ante una amenaza de muerte. Entonces la preocupación por uno mismo obviamente se incrementa y en ese momento uno se siente responsable de sí mismo, de salvarse, de sobrevivir. Usted está preocupado por su vida, ¿verdad? Si usted fuera esa persona se preocuparía por su vida, ¿verdad? Eso es muy natural. De no serlo así, obviamente sería antinatural, porque todo ser humano tiene por tendencia natural la supervivencia. Lo mismo sucedería si usted estuviera en peligro durante un incendio o un terremoto, que aquí es muy común, o cualquier otro tipo de amenaza, ¿no? O sea, buscar sobrevivir, serse responsable de uno mismo y de aquellos, obviamente, que son más cercanos a ustedes, como el núcleo familiar, y buscar la forma de asegurarse que nadie se pierda, todas las necesidades y el cuidado y la seguridad pueda ser suplida a través de una reacción de supervivencia. Sin embargo, hay otro tipo de personas que se podrían encontrar en nuestra misma situación, es decir, bajo peligro, donde tienen que sobrevivir, donde tienen que proteger su vida, donde tienen que velar por su propia vida, pero en ellos hay algo que se destaca. Y ellos, más allá de preocuparse por la supervivencia de ellos se dedican a buscar la sobrevivencia de otros, no la de ellos mismos, sino de aquellos que están en peligro de muerte. Se les conoce como rescatistas. Rescatistas. Entre ellos los salvavidas, los bomberos, los miembros de la Cruz Roja, la Cruz Verde, no sé, aquí. Pero si hay algo en ellos, que ellos no es que buscan simplemente el peligro, es que ellos buscan poner a salvo a personas que están necesitadas de ser rescatadas, de ser ayudadas, de ser auxiliadas. Tienen mucha necesidad y lo hacen aunque tengan que poner en riesgo sus vidas. Ellos no están pensando qué tan valiosa es su vida, o qué tan valioso es su tiempo, qué tan valioso sea. Incluso en Honduras, al menos, estos grupos, como los bomberos allá, no son bien pagados, no lo hacen por dinero, no están motivados por un salario. No hay una bonificación, en la Cruz Roja igual, la mayoría de ellos son voluntarios y se ganan la vida de otra forma, para poder apartar ese tiempo de forma voluntaria. ¿Hay acá alguno de ustedes que es rescatista? ¿No? ¿Que haya sido rescatista? No, tampoco. Ok, muy bien. El mundo considera a estos rescatistas personas especiales. Son personas que viven por una vocación de servicio a los demás, más que por una profesión que los mantiene ganando para sí mismos. Este tipo especial de personas hace la diferencia en el mundo, sin duda alguna, aunque a muchos no se los agradecen, aunque muchos pasan desapercibidos muchas veces. Se entregaron a eso por el bien, tomaron una decisión en su vida, y mucho más en estos países, ¿verdad?, subdesarrollados, son conscientes de que esta vocación no les va a dejar una buena paga, no les va a dejar una buena pensión, no les va a dejar un buen capital, así que realmente es asombroso. Por eso preguntaba si había un rescatista aquí para que hiciéramos un homenaje esta mañana, hermano, porque es algo sorprendente. Se entregan a eso para el bien de los demás y no nacieron así, aprendieron a ser así. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿El que se preocupa solo por sí mismo cuando se encuentra en situaciones de aflicción, de adversidad, de problemas, de pruebas, de dificultad? ¿O es un tipo de persona como los rescatistas? Bajo circunstancias difíciles de la vida, en problemas y preocupaciones de este mundo, ¿a qué está usted dispuesto? ¿Está dispuesto a sobrevivir y a buscar la
suplir la necesidad de aquellos que son simplemente más cercanos, con quienes usted siente el deber familiar, el deber de lo que es familia, o está dispuesto a extenderse más allá de su núcleo familiar en situaciones de adversidad. El servicio de los demás, hermanos, es el fruto, o debe ser un fruto de nuestra confianza en el Señor, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. La fe en Cristo Jesús es el oxígeno espiritual para vivir dedicados al servicio de Dios y de su pueblo. Solo necesitamos fe, la fe en Dios, no obviamente la fe cualquiera, no la fe en uno mismo, sino la fe en Dios, porque la fe en Dios nunca viene sola, nunca está sola. Como bien el hermano Martín Lutero, antiguo reformador, dijo: oh, esta fe es algo vivo, ocupado, activo, poderoso. Es imposible que no esté haciendo sin cesar aquello que es bueno. Esa es la fe salvadora, una fuerza poderosa que altera la vida. Las palabras del pastor y hermano Martín Lutero son tan ciertas, tan reales, sacadas de la Escritura. Él dijo: es imposible que la fe salvadora, la fe en un cristiano que lo ha salvado, que lo ha puesto en contacto como un redimido delante de Dios, es imposible, decía él, que no esté haciendo sin cesar aquello que es bueno. Esta fe ni siquiera pregunta si las buenas obras deben ser hechas, sino que antes de que la pregunta pueda ser hecha, ya las ha hecho. Es este tipo de fe que está involucrada constantemente en hacer, no en demandar, no en exigir, no en condicionar. Es esta fe que le lleva a un creyente a considerar que el que no hace obras es un hombre sin fe. Está muerto. La fe es la confianza viva, bien fundada en Dios y su gracia, no solamente salvadora, sino santificadora, no solamente en la gracia que justifica. La fe no solamente justifica, la fe santifica. Es tan perfecta que dijo Martín Lutero que yo preferiría, que esa fe preferiría morir 1000 veces en vez de lugar de rendir su convicción. Es una confianza y conocimiento personal en aquel Dios que nos hace valientes. Tan valientes que nos mueve la voluntad, sin ser coaccionados y manipulados, a dar nuestra vida, como el Señor lo hizo, en auxilio por otros. Este es el tipo de fe que Dios nos ha dado, que Dios nos ha concedido. Este es el tipo de fe que ha nacido del Espíritu de Dios y nos ha sido concedido como un don a todos. La fe es un don de Dios, esa fe salvadora sin la cual no podemos haber recibido la salvación. De esta manera es que nos hace bien dispuestos para servir a Dios, a todo el mundo, aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que padecer, aunque tengamos que ser afligidos, aunque estemos en adversidad, pero esta gracia del Espíritu que es la fe nos capacita. Y aunque nunca lleguemos a ser los rescatistas como los bomberos, Cruz Roja, Cruz Verde, hermanos, somos los cristianos. Podemos hacer la diferencia en el mundo. Podemos hacer la diferencia en el mundo. Así que, ¿qué tipo de persona usted es o se ha visto siendo? ¿Qué tipo de fe usted tiene? ¿Qué se mira cuando usted está en situaciones adversas, difíciles, en sus preocupaciones, en sus afanes? En esos momentos, ¿qué se muestra de su fe en Dios? ¿Qué se exhibe? ¿Qué se conoce? ¿Qué se puede notar? ¿Qué se puede ver? Y la cuestión es que el servicio a los demás, como les decía, es algo que no podemos nosotros desconocer, y la fe es la que nos va a dar ese oxígeno espiritual para vivir dedicados al servicio al Señor y al mundo. Y esa es la receta que tenemos en la palabra de Dios. Es la receta para los cristianos. Lo que necesitamos no es manipulación, no es coerción, no es amenaza, no es advertencia. Simplemente ser portadores de esta fe salvadora. ¿Para qué? Para poder dedicar al servicio a Dios y a su pueblo. Esta es la receta dada por el apóstol Pedro a los cristianos que estaban bajo la prueba de su fe, sufriendo injustamente, según escribe él en su primer capítulo de esta primera carta, y esta es la receta de Dios para nosotros también. El sermón del apóstol Pedro del primer siglo sigue estando vigente, latente, vivo, y viene dedicado para ustedes aquí en San Salvador, como lo está dedicado para nosotros allá en Choloma. El apóstol Pedro consideraba que los cristianos del primer siglo estaban, como dice el capítulo 1, en diversas pruebas.
Pero ¿qué prueba? O sea, esas pruebas, ¿qué estaban probando esas pruebas? Dice el capítulo 1 que esas pruebas estaban probando una tan sola cosa. Si ustedes pueden notar conmigo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. La fe es la que está siendo probada. Es lo que es probado. No es la confesión. No es la profesión. Es la fe como un don recibido, la confianza, la dependencia, la conexión, lo que hace posible nuestra conexión espiritual con Dios en términos de haber recibido la salvación. La fe. Lo que está siendo probado es lo que creemos de Cristo y en Cristo. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. De eso se trata, hermanos, cuando estamos en adversidades, en dificultades, en pruebas, en angustias, en sufrimientos, en padecimientos, etcétera. Todo aquello que sea obviamente para la naturaleza humana, incómodo, inaceptable, va a venir de parte de Dios para probar nuestra fe. Va a venir de parte de Dios. De parte de Dios no solamente hemos de recibir las bendiciones, ¿no? Como bien decía nuestro hermano Job, ¿verdad? Recibiremos solo las bendiciones, los bienes y no los males. Dios las permite. En este caso, Dios no permite las situaciones adversas, difíciles, pruebas, enfermedades, dificultades, cualquiera que sean las presiones que podamos experimentar en nuestra vida. No las permite porque está jugando con nosotros de manera caprichosa, como un ser cósmico que está ahí burlándose de manera muy irónica, cínica, está haciendo de nosotros, ¿verdad?, como si fuéramos los subbufones en su reino. No, está probando nuestra fe. La misma fe que nos dio para ser salvados. Para que sea hallada, el propósito es ser hallada, esa fe, como dice ahí en alabanza, gloria, honra. Qué maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? Pero para eso, hermanos, esa fe es el oxígeno para que podamos vivir una vida de servicio, una vida de servicio sacrificial, de servicio fiel entre todos nosotros. Entonces, ¿cómo quieren ser conocidos ustedes, hermanitos lindos? ¿Como rescatistas? ¿Cristianos? ¿O como simplemente aquellos hombres y comunes y corrientes que profesan fe en Jesucristo como cristianos, pero solo viven la vida tratando de sobrevivir para sí mismos? ¿Cómo quieren ser conocidos? ¿Aceptan la prueba de su fe? ¿Prefieren que su fe sea aprobada o prefieren que su fe no sea aprobada? ¿Quieren que sea hallada su fe como Dios quiere? ¿O quieren arriesgarse a no ser probada y terminar dándose cuenta que su fe no era lo que creían que era? ¿Qué prefieren? Mándenos pruebas, Señor. Mándenos pruebas. Pónganos en situaciones adversas. Pónganos en situaciones de aflicción. Porque su propósito no es malo. Su propósito no es malo. Entonces, ¿cómo han estado viviendo ustedes en medio de todas las dificultades más difíciles? ¿Qué se encuentra en su fe cuando están atravesando situaciones difíciles, presiones, angustias, adversidades, sufrimientos, padecimientos? ¿Qué se halla en su fe? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, la palabra de Dios dice que debemos encontrar muchas cosas que traigan gloria, honra y alabanza, ¿verdad? Pero hay una en particular que el apóstol Pedro quiere abordar, producto de esta prueba de la fe, y es el servicio. Es el servicio entre nosotros. Es la administración, como él llama en este pasaje que leímos. Y entonces, esta mañana quiero entregarles el sermón titulado Sirviendo fielmente a Dios en todo tiempo. Sirviendo fielmente a Dios en todo tiempo. Como pueden ver, está basado en el pasaje en el texto que nuestro hermano Calixto no lo reconocía, hermano Calixto. Hasta que el hermanito me dijo que era usted, mi hermano. Y lo saludé allá con un abrazo. El hermano Calixto nos dijo que nos lo recitáramos, que nos lo dijéramos en voz alta, ¿verdad? Para romper el hielo, ¿vale? Que dijo que era romper el hielo y no romper la cara, ¿verdad? Porque si no, se hubiera puesto complicada la cosa aquí. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Me permito volverlo a leer. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
No olvidemos que estas palabras del apóstol Pedro están dentro, es una pieza de todo el rompecabezas. Solo es una pieza y esta pieza encaja precisamente como parte de la prueba de la fe. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que el servicio es una de esas expresiones de una fe salvadora que tenemos que está siendo probada. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué aprendemos ahí de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos ha declarado? Lo que aprendemos ahí es que el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. El principio que el apóstol Pedro trata de comunicar, que es un principio que podemos encontrar en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, ciertamente Dios dota a su pueblo, a cada uno de sus redimidos, los dota, los capacita, especialmente para servir. No para servirnos a nosotros, sino para servir aún en tiempos de crisis. Y eso es lo que el apóstol Pedro quiere comunicar aquí, como estaremos viendo a lo largo de estas 4 horas. 4 me dijo el pastor. No, a lo largo de este tiempo. Digo tiempo, así no me comprometo mucho más. No, creo que vamos bien. ¿Cuántos minutos vamos, hermanito, ahorita? Perdón. 10 minutitos vamos. Sí, 10 minutitos vamos. Ok, gracias. Es que activé mi PowerPoint antes, hermano. Entonces me está diciendo aquí, pero 10 minutitos, ok, multiplicados. Muy bien, vamos bien. Entonces, hermanitos, este es el principio que el apóstol Pedro nos enseña aquí, que debemos aprender nosotros para nuestras propias vidas. Repito, el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. ¿Y cómo? ¿Cómo es que ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis? Vamos a considerar 5 maneras de cómo ha sido dotado. Vamos a darnos cuenta que a través de los versículos 10 y 11 el apóstol Pedro dice que hemos sido dotados considerando nuestro deber personal, hemos sido dotados considerando nuestra capacidad personal, considerando en tercer lugar nuestra asignación personal y en cuarto lugar considerando la aptitud personal y en quinto lugar considerando su meta personal. 5 formas en las que el apóstol Pedro refuerza esta idea diciéndonos que todo cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Dios quiere simplemente que sepamos eso y que nos vayamos sabiendo eso? ¿O Dios quiere, como sabemos, que es el propósito de la Escritura? ¿Cuál es la utilidad de la Escritura? ¿Cuál es la utilidad de la palabra de Dios, hermano? Toda la Escritura es útil para enseñar, pero no solamente para eso, sino que lo que enseña nos puede redarguir, ¿verdad, hermanitos? Y corregir. Y luego comenzar, si es que no hemos comenzado, un proceso de formación y de transformación. Bueno, el apóstol Pedro también eso quería, él tenía un propósito. Y el propósito de Dios también para nosotros esta mañana es ser un fiel mayordomo que imita al Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere. Si hemos de aceptar esto como una verdad de Dios divina, si hemos de creer que esto es verdad, viene de parte de Dios, y el apóstol Pedro nos ha dejado este principio para nosotros, si lo creemos, si lo aceptamos, y no solo lo entendemos, si lo sabemos, sino que lo creemos, entonces el Espíritu de Dios nos llevará a ser un fiel mayordomo que imita al Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que el apóstol Pedro llega a decir esto? Bueno, como ya les he mostrado, estos son un grupo de hermanos a quienes él les escribe. Esto es un párrafo tan rico en lo que tiene que ver con la responsabilidad del cristiano frente a la adversidad. ¿Entendió eso? ¿O escuchó eso? La responsabilidad de un cristiano frente a la adversidad. Porque algunos piensan que frente a la adversidad no hay responsabilidad. No, sí hay responsabilidad aún en la adversidad. Y es conocido este párrafo que comienza desde el del capítulo 4, versículo 1, en este pensamiento, y que se pone todavía más claro en términos de responsabilidad cuando llegamos al versículo 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Este es un grupo de hermanos en el primer siglo a que el apóstol Pedro les escribe, que están bajo sufrimiento bastante fuerte, una tensión muy fuerte, una tribulación muy grande. Se le conoce como la primera persecución en ¿cómo se llaman? En el primer siglo. Primero a la persecución le precede la oposición, pero ellos ya estaban experimentando la persecución, como leemos en el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estos son entonces hermanos expatriados.
la implicación de expatriados no es simplemente expulsados, sino toda la implicación que conlleva la desventaja de no tener esa representación de Estado, de no tener ese reconocimiento, ¿verdad?, de Estado, de ciudadanía dentro de lo que era el Imperio Romano. Estos eran judíos cristianos, aborrecidos por la sociedad romana, pagana, e incluso por su propio pueblo judío, porque se habían convertido en seguidores de Jesucristo. Y ellos están atravesando, como leemos aquí o hemos leído, las pruebas, diversas pruebas angustiosas. Ellos se podían alegrar en esas pruebas siempre y cuando no se les olvidara el propósito de la prueba de su fe. ¿Se acuerdan, verdad? Se podían alegrar en eso. Pero obviamente no era tan fácil, y el apóstol Pedro es consciente de que en esa experiencia de haber sido expatriados, de haber sido expulsados, de implicaciones como desintegración familiar, separación de hogar, varias cosas allí estaban generando mayor dificultad, aparte de la indiferencia del Estado, aparte de la exigencia y persecución, aparte de las calumnias, difamaciones, rechazo, aparte del odio. Ellos eran aborrecidos, o sea, todo eso sumado. Entonces, probablemente, como el apóstol Pedro considera aquí, una de las tendencias normales es la amargura, la venganza, el rechazo, y concentrarse más en ver cómo sobrevivían frente a esta adversidad tan grande y olvidar algo muy importante. Somos parte de una comunidad cristiana. Es cierto, el mundo, no nuestro hogar, no somos parte del mundo. No esperemos que el mundo sea amable, gentil con nosotros, nos ame. Pero no olvidemos que aunque el mundo nos desprecie y aunque seamos extranjeros en este mundo, no sea en nuestro hogar, somos miembros de una comunidad cristiana. Mientras otros nos odian y son indiferentes, nos aborrecen, son egoístas, no les interesamos, entre nosotros no puede ser así. Suficiente mal, suficiente angustia, suficiente dificultad es que el mundo sea un enemigo contra nosotros, que el mundo se muestre indiferente con nosotros, que el mundo sea malvado con nosotros, suficiente como para que entre nosotros también lo seamos, como para que entre nosotros también seamos indiferentes, como para que entre nosotros también seamos egoístas. Y es lo que el apóstol Pedro le preocupa. Le preocupa que no estemos padeciendo como el Señor Jesucristo. Entonces, él dice que hay una serie de deberes cristianos en un mundo hostil que no podemos ponerlos en pausa. Debemos continuar con esos deberes, aun cuando el mundo sea hostil, aun cuando la vida sea difícil, aun cuando estemos en adversidades, angustias, enfermedades, pesares, pobreza, miseria, sea lo que usted pueda imaginar como un escenario, el peor de los escenarios que usted pueda considerar, nuestra fe está siendo probada. Y está siendo probada en esta área en particular que el apóstol Pedro llama aquí ministrarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Así que este principio que tenemos por parte del apóstol Pedro es el principio que queremos nosotros también considerar esta mañana. ¿Ok? Muy bien, les dije entonces que estamos aprendiendo que el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. Y les dije que hay 5 formas o 5 maneras en las que esto es cierto, en lo que esto ocurre. Vamos a ir viendo una por una, ¿les parece? En primer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Aquí notamos claramente que el apóstol Pedro nos da a conocer que nosotros, los cristianos, que hemos sido dotados especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis, hemos sido dotados especialmente para servir aún en tiempos difíciles. En primer lugar, la primera forma en la que hemos sido dotados es considerando nuestro deber personal. Y aquí el apóstol Pedro llama la atención a cada uno, dice cada uno. Ahora, entonces la pregunta que surge es, ¿quién tiene el deber de servir? ¿Quién tiene el deber de reaccionar con servicio, con ocuparse de las necesidades de otros, no solamente de su propia necesidad? ¿De quién es el deber cuando, a pesar de las adversidades, de las crisis y dificultades, hay que responder o hay que reaccionar sirviendo, hay que reaccionar ayudando a otros que están en necesidad? ¿De quién es? Usted puede decir, bueno, de los pastores. Sí, de los pastores sí, pero no únicamente los pastores. Bueno, de los que tienen más años. Bueno, de los que son más maduros.
¿verdad? Bueno, los que tienen más. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si eso es lo que está en la mente del apóstol Pedro, ¿verdad? Él dice cada uno. Él está claramente aquí planteando quién tiene el deber. Él quiere ser muy claro, él no quiere ser nada oscuro en esto, él no quiere ser nada ambiguo, él quiere ser muy claro, por eso utiliza esta expresión, cada uno, para referirse a quién tiene el deber, a quién el Señor le ha dado el deber, o de quién él espera el cumplimiento de este deber. Él dice, pues, de cada uno, representa a todos, cada uno es otra forma de decirlo, todos. Ahora bien, ¿quiénes son todos? Si cada uno engloba, encierra a todos, ¿quiénes son todos? ¿Quiénes son todas las personas que tienen ese deber para cumplir? ¿El deber de qué? De ministrar a los otros como buenos administradores de la multiforme. ¿Quiénes tienen ese deber? ¿Quiénes son todas esas personas? ¿Quiénes son esas personas que pueden agradar al Señor si cumplen este deber? ¿Hay algún cristiano que está excluido de este deber? ¿Hay excepciones que Dios acepta para no tomar en serio este deber y cumplirlo? ¿Quiénes no aceptarían este deber? Yo creo que son todas las preguntas que podríamos hacernos frente a esta expresión. Cada uno. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes no deberían verse incluidos? Si lo hubiera, si lo aceptara el apóstol Pedro, cuando él dice cada uno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a considerar que antes del deber y la responsabilidad está el privilegio y el derecho. El privilegio y el derecho nos debe motivar al deber. Yo creo que en todas las cosas, si somos ciudadanos, si ustedes son ciudadanos salvadoreños, dice, ¿qué privilegio tengo de ser un salvadoreño? Bueno, ante esos privilegios y derechos que tiene como ciudadano salvadoreño, que no tengo yo porque soy hondureño, usted tiene también, ¿qué? Deberes y responsabilidades como ciudadano. Y usted tiene una doble ciudadanía, la ciudadanía guanaca, ¿verdad? Salvadoreña, yo tengo la catracha, pero usted tiene la ciudadanía celestial. Tenemos privilegios, pero los privilegios y los derechos conllevan, ¿qué, hermanos? Responsabilidades y deberes. Entonces vamos a considerar eso. En primer lugar, consideremos la identidad de cada uno que el apóstol Pedro tiene en mente aquí, la identidad de las personas que tienen el deber. ¿Quiénes son considerados con el deber? ¿Y cómo son calificados, de acuerdo al apóstol Pedro? Para ello tenemos que retroceder un poquito. Vamos al capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pedro se dirige entonces, como ya vimos, a los expatriados. Pero ¿quiénes son esos expatriados? ¿Cuál es su identidad? ¿De qué manera el apóstol Pedro los califica, los describe? Versículo 2, elegidos. ¿Quiénes son estos cada uno a quien el apóstol Pedro se está dirigiendo y refiriendo? ¿Quiénes son? Los elegidos. Son elegidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, lo cual es una expresión figurativa para decir consagrados. En el Antiguo Testamento, cada vez había una ceremonia, ¿verdad? Que por lo menos una vez al año el pueblo de Israel, los creyentes, los justos, los santos, los temerosos de Jehová, de nuestro Señor, practicaban, cumplían, y era presentarse delante del sumo sacerdote y ante ese día de expiación, todos eran rociados, una señal de consagración. La sangre les hacía recordar que había un pacto entre Dios y ellos, no solamente de redención, sino un pacto de comunión. Y ese acto les recordaba que ellos eran santos, le pertenecían al Señor para los propósitos de Dios. Entonces, estos son los elegidos, rociados con la sangre, consagrados para Dios, para sus propósitos, para su servicio. Pero si avanzamos un poquito más, el versículo 3 dice que estos cada uno son ¿quiénes? ¿Quiénes? Dice, los que han sido renacidos, dice el versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Estos son los renacidos para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos son los cada uno. Estos son los cada uno. Como pueden ver, el apóstol Pedro no está utilizando esta expresión para ser muy generalizado, muy ambiguo, muy oscuro, muy así como inseguro, ¿no? Estos son los cada uno que tienen este deber personal. Versículo 14, él los llama ¿cómo lo llama? Como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías,
estando en vuestra ignorancia. Verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Son santos, como hijos obedientes. Así es como son considerados, santos y obedientes. Verso 21, dice que son considerados como aquellos que creen en Dios. Versículo 21, mediante el cual creéis en Dios. Yo quiero que mientras usted vaya viendo cómo el apóstol Pedro se refiere a la identidad de cada uno, a los que él está teniendo en mente como cada uno, y cómo los describe, ve a ver si usted, no sé, alguno de ellos le pega. Algo de esos calificativos le pega a usted. Para que se dé cuenta que no puede quedar excluido de cada uno. Luego dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es un renacido, por la palabra. Y el versículo 24 dice que es la palabra del Señor la que permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Renacidos por la palabra del Evangelio. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes son cada uno? Linaje escogido. Real sacerdocio, ¿lo ve? Si usted es un individuo que pertenece a este grupo, usted es cada uno. Usted es uno de esos cada uno. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira el verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Somos ovejas con pastor. Ya no somos ovejas descarriadas. Entonces, como puede ver, hermanos, el apóstol Pedro sí tiene claro quiénes son cada uno. ¿Lo tiene usted claro? ¿Es usted uno de esos cada uno? ¿Se identifica así con cualquiera de estas descripciones que el apóstol Pedro hace? ¿Está incluido en este grupo de los cada uno? ¿Lo está, hermanito? ¿Lo está, hermana? Entonces usted tiene ese deber. Usted tiene el deber. ¿Cuál es el deber? El deber personal de ministrar, de servir, de auxiliar, de ayudar, de asistir y de acompañar a sus hermanos en necesidades, aunque el mundo no nos acompañe, no nos ayude. Somos una comunidad, no importa el tamaño. No importa el tamaño. El deber personal. En segundo lugar, me gustaría que identificar o tratar con la condición de las personas que tienen el deber. Algo de esto ya se los he anticipado en la introducción. ¿Bajo qué condiciones cada uno debe ministrar? ¿Bajo qué condiciones? Según el apóstol Pedro, nos muestra que aún ante las peores circunstancias, aún ante las malas circunstancias, es decir, las malas circunstancias, las peores circunstancias, la crisis que podemos estar enfrentando, pasando, no son una razón que justifique el incumplimiento del deber, sino más bien la condición que justifique mucho más nuestro deber. O sea, cuanto más nos necesitamos, más deber tenemos. ¿Me explico, hermanitos? Cuanto más pasamos por dificultades adversas, difíciles, nos necesitamos. Por un lado yo lo necesito a usted, por otro lado usted me necesita a mí. Cuanto más difícil sea la situación, cuanto más grave sea la adversidad, nos necesitamos. En las pruebas, en las diversas pruebas, en las angustias, en los problemas, en las aflicciones, en los padecimientos, como el apóstol Pedro identifica. Capítulo 1, capítulo 3, versículo 13, él hace alusión de manera muy clara a las condiciones y circunstancias de estos hermanos, para dar a entender que nadie que se encuentre en situaciones de naturaleza puede quedarse excluido dentro del grupo de cada uno, sin importar las circunstancias. Mira el capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pedro hace referencia a la situación de estos queridos hermanos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis? ¿Bajo qué condiciones y circunstancias? Padeciendo. Pero aún padeciendo hay que hacer el bien, ¿no es cierto?
Y parte del bien en la esfera que el apóstol Pedro está abordando aquí es el bien reflejado de una manera muy concreta como el servicio. Como el servicio. El versículo 17, también el apóstol Pedro alude a esa misma condición, versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Saben, hermanos? Hacer el mal para nosotros los cristianos, yo creo que nos está muy claro. Y bueno, no hacemos el mal solo, no hacemos el mal porque todavía lo hacemos, ¿verdad, hermanito? No hacemos el mal porque no sepamos qué es hacer el mal. Hacemos el mal porque aún somos pecadores. Es más, y cuanto más queremos hacer el bien, nos vamos a dar cuenta que el mal está en nosotros, cuanto más bien queramos hacer. Pero es mal, es hacer mal, no solo cuando hacemos mal, es hacer mal cuando no hacemos el bien. Cuando no cumplimos el deber, hacemos mal. No, yo, pastor, mire, yo no estoy haciendo nada malo. Soy buena persona, soy un buen cristiano porque no le hago mal a nadie. Usted hace mal cuando no hace el bien. Cuando no cumple el deber. Cuando sabiendo qué es lo que tiene que hacer, como dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. Entonces, ¿está usted o ha estado o estará en una condición así? De dificultad, de adversidad. ¿Lo está? Entonces, ¿qué debe recordar? Sin importar la crisis, usted tiene que hacer bien. Usted tiene que cumplir este deber. Y un tercer aspecto es considerar la motivación de las personas para cumplir el deber. Ahora, hemos mencionado la identidad y las circunstancias de estos creyentes a quienes el apóstol Pedro se dirige como cada uno. Entonces, siendo de que somos quienes somos, de acuerdo a lo que ya vimos, ¿quiénes somos? Los elegidos, los renacidos, ¿se acuerdan? Todo eso, todos esos calificativos y descripciones que han sido resultado de la obra de gracia salvadora de parte de Dios. O sea, en base a todo lo que somos, a quienes somos y a pesar de las circunstancias, ¿qué nos debe motivar, hermanos, a cumplir este deber? Precisamente quienes somos y precisamente las circunstancias. ¿Qué más necesitamos para estar motivados a cumplir este deber? ¿Qué más? ¿Estar en buenas circunstancias? ¿Estar en buenas condiciones? No. No. Es simplemente ser quienes somos. Ser aquello que Dios ha hecho ser que somos nosotros. Eso es todo. Debe motivarnos. Las circunstancias no deben ser un obstáculo. Porque no dejamos de ser cristianos ante las circunstancias, ¿verdad? No dejamos de ser cristianos ante las dificultades, ¿verdad, hermanitos? Y los momentos de crisis, problemas, ¿verdad que no? ¿Verdad que no dejamos de ser cristianos? Bueno, entonces, sin importar eso, debemos estar motivados lo suficiente para no dejar a ningún cristiano excluido del deber y mucho menos considerar la opción de hacerlo. Por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 7 del capítulo 4, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y aquí está, creo yo, el epítome, el resumen, la síntesis de la motivación. Siendo quienes somos, y a pesar de las circunstancias, el amor debe prevalecer para cumplir el deber. Entonces, mis amados hermanitos, esa es la primera forma en la que Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nos ha dotado especialmente para servir aún en tiempo de crisis. ¿Cómo, hermanos? Considerando que todos debemos tener un deber personal. Todos. Cada uno. ¿Está claro, hermanito? No importa la edad, ni el tiempo de ser cristiano, ni sus circunstancias. O sea, no hay nada que pueda ser una excusa o pueda ser un impedimento para eso. En segundo lugar, el apóstol Pedro dice también, cada uno según el don que ha recibido, y aquí tenemos la segunda forma, es considerando su capacidad personal, no solo el deber personal, sino ahora la capacidad personal. Bueno, tengo el deber, pero usted puede decir, bueno, está bien, lo voy a hacer, pero no tengo los recursos, no tengo los medios. Dios dice, sí los tienes, yo te los he dado. Él dice, cada uno según el don que ha recibido.
O sea, ni siquiera se tiene que preocupar por lo que no tiene, porque tiene lo necesario, tiene lo suficiente. Y como puede ver aquí, el apóstol Pedro no está diciendo que usted tiene recursos materiales, aunque los pueda tener. Aquí el don recibido no tiene que ver con recursos materiales. Él habla de don, lo que podemos llamar capacidad personal. Es una capacidad personal, pero como vemos más adelante, esa capacidad personal tiene origen en el Señor. Es una capacidad personal que procede de la capacidad de Dios de darnos, como dice el versículo 12. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No tengo ganas. No tengo la voluntad, pastor. Es que no me siento, pastor, en condiciones. Pero Dios dice que tienes lo necesario. Hermano, esa es la fe. Esa es la fe que Dios nos da. No actúa en base al emocionalismo, no actúa en base al sentimentalismo, no actúa en base al estado de ánimo. Es esta fe que cree que Dios nos ha dado. No es una fe que comúnmente creemos, yo tengo fe para pedirle a Dios. ¡Ah, qué bonito! Esa la tiene todo el mundo. Pero no tienes fe para actuar en base a lo que Dios ya te dio. Esa es la fe que necesitamos, hermano. Es la que tenemos que activar, es la que se debe ver. No la fe que tienes para pedirle todo lo que quieras, todo lo que necesitas, sino la fe que actúa en base a lo que sabes y crees que has recibido. Dios dice aquí, según el don que has recibido. ¿Quién es? Cada uno. Ya vimos, todos los cristianos, los renacidos, los elegidos, a pesar de sus circunstancias más difíciles. Entonces, según el don. Ahora, comprendamos lo que esto tiene que decir, el don. El don aquí es una capacidad espiritual, es sobrenatural. No es un talento humano o una habilidad humana, aunque puede apoyarse en eso. El don va a instrumentalizar el talento. El don del espíritu, el don, la capacidad que Dios nos da a cada uno va a utilizar, se va a valer del talento, de la experiencia, del conocimiento. Pero la capacidad que Dios da no requiere talento. O sea, aun si no lo tengas, no requiere recursos materiales, aun si no lo tengas. Es algo espiritual. Es un acondicionamiento espiritual. Con que tengas ese acondicionamiento espiritual, es suficiente. Es suficiente, según el Señor. Es una capacidad divina dada por Dios. No es una capacidad ganada, no es una capacidad lograda. Es una capacidad que de todos debemos creer. Cada uno debe creer que la ha recibido. Y eso es lo que el apóstol Pedro está, comunicando. Es una capacidad personal. Todos tenemos esa capacidad. Todos. ¿Quiénes? No hay un renacido que no tenga esa capacidad. No hay un elegido, no hay un salvado, no hay un cristiano que no tenga esa capacidad. ¿Lo entiende, hermanos? Ya el apóstol Pedro nos dejó sin esa ventana de escape. No, es que yo soy un recién convertido, Pedro, y los recién convertidos todavía nos faltan. No, eres un renacido, tienes esa capacidad, tienes una capacidad. Y la capacidad que el apóstol Pedro menciona aquí no es una capacidad, en un sentido es particular, pero también en un sentido es general. ¿Por qué es particular? Porque estás capacitado personalmente para hacerlo, pero es general porque todos tenemos esta misma capacidad. A ver, si no suena enredado. Cuando el apóstol Pablo, por otro lado, se refiere a los dones espirituales, se refiere a que hay una diversidad de dones. Y el apóstol Pedro, considero yo que en primer lugar, cuando se refiere aquí al don que ha recibido, y luego dice, ministrelo, o sea, sirva, utilícelo para servir. Lo primero que tenemos que entender con los dones es que independientemente de cuál sea la capacidad particular con la cual voy a servir, el don en sí mismo ya es un don general porque todos recibimos un don para servir. Independientemente de cuál sea la capacidad para servir, pero todos recibimos un don para servir. En otras palabras, es como quien diga, como se dice, ay, pastor, yo no sé cuál es el don que tengo. Y usted se hace ahí colocho pensando, el don, ¿cuál será el don que tengo? El don que tengo, ahí está. No tiene que estar pensando, tiene el don para servir y punto. Con el don para servir debe bastarle, y en la medida en que usted activa ese don, esa capacidad de servir, usted se va a dar cuenta la capacidad particular que Dios le dará para servir, que es como el apóstol Pedro dice en el versículo 11,
Una vez que usted activa la capacidad de servir, de ministrar, de suplir, de ayudar, de reaccionar ante la necesidad de la comunidad, de la comunidad cristiana, cuando usted se activa, se dará cuenta qué don particular Dios le ha dado. El versículo 11 dice que al menos puede encontrarse en dos grupos ministrando. Con la palabra de Dios, palabra de aliento, palabra de consuelo, palabra de fortaleza, palabra de instrucción, palabra de enseñanza, porque el pueblo de Dios en situaciones difíciles necesita bastante de aquellos hermanos y hermanas que puedan amonestar, enseñar, alentar, consolar, guiar a través de la palabra. Pero luego se puede encontrar en el grupo de aquellos que no tienen el don, pero están sirviendo, no tienen el don de la palabra, no tienen el don para enseñar, pero están sirviendo ¿cómo? Supliendo necesidad, ayudando, extendiendo el brazo, curando, sanando, proveyendo, dando de comer. ¿Me explico, hermanos? O sea, no se ponga usted a esperar o a orar. Dios, ayúdame a descubrir mi don. Por favor, póngase a servir y ahí se va a dar cuenta. Porque el don en sí mismo viene con la capacidad de servir. Y luego, entonces, nos encontramos sirviendo con el don espiritual que Dios nos ha dado. Ahora recuerden, los dones son inmerecidos. Son inmerecidos. Los dones son capacidades especiales que cada cristiano tenemos. Y yo no es necesario que vayamos a ver cuál don tengo basándome en 1 Corintios capítulo 12, que hay una lista de dones, o basándonos en Romanos capítulo 12, que hay una lista de dones, porque es muy probable que el apóstol Pablo, bajo esas circunstancias, cada uno de esos dones que mencionados en la lista, él no quería ser ni exhaustivo, ni tampoco quería ser rígido en eso y decir, bueno, estos son los únicos dones que hay. Creo que las capacidades que Dios nos da para ministrarnos y servirnos, espiritualmente hablando, van a venir acompañados a las circunstancias. Dios sabrá cómo darnos los recursos espirituales para poder servir basado en cada circunstancia. En cada circunstancia. Ahora dice, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro está preveyendo, es cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Está considerando de que como cada uno es miembro de un cuerpo, entonces debemos vernos como parte del funcionamiento de ese cuerpo. Así que nadie puede decir, bueno, me pueden reemplazar. Si yo no sirvo, ¿de qué preocupar? Hay otros que pueden hacerlo. No si es miembro del cuerpo. Imagínense ustedes el hígado diciendo, hoy no voy a funcionar. Hay otros órganos que pueden funcionar. Tengo la capacidad, pero hoy no quiero. O no puedo. Me siento muy fatigoso hoy. No puede suceder eso si nos vemos cada uno parte de un mismo cuerpo. Porque esos son los dones. Los dones son capacidades funcionales dentro de un cuerpo. No hay dones espirituales sin ser parte del cuerpo. ¿Entendió eso? Usted no tiene dones espirituales sin ser parte del cuerpo. Agradezca al Señor que tiene dones espirituales porque es parte del cuerpo de Cristo. Si no, no podría funcionar. Usted no es cuerpo por ser miembro. Usted es parte del cuerpo si es miembro. Es decir, ningún miembro puede decir soy el cuerpo. La mano no puede decir soy el cuerpo. La mano solo es una parte del cuerpo. Entonces no somos cuerpo de manera individual. No tenemos dones y capacidades de manera individual. Dios no vio a Rafael y dijo, ay, qué hermoso hombre, lo voy a dotar para que sea un buen individuo tan capacitado. No, me dio las capacidades espirituales que tengo, los dones que tengo, porque me puso en el cuerpo. Sin el cuerpo no tengo dones, no tengo funciones. ¿Me explico, hermanitos? Eso es también con ustedes. Cada uno, según el don que ha recibido. Y una última cosa que decir, hermanos, en cuanto a esto, es que recuerden que los dones, cualquiera que sea la capacidad espiritual que nos lleve y nos mueva a funcionar dentro del servicio, dentro de esta área de ministrarnos unos a otros, hermanos, los dones pueden ser útiles, muy útiles, si los ponemos al servicio del cuerpo, pero no son tan útiles para Dios, aunque sea útil entre nosotros, pero no es tan útil para Dios si no está motivado por el amor. Eso es lo que el apóstol Pedro dice a los Corintios. Ustedes se jactan de tantos dones, pero el camino más excelente, por donde deben pasar los dones, o sea, los dones en sí mismos no deben ser el fin. Las capacidades como tal no deben ser el fin. El servir en sí no debe ser el fin, sino hacerlo
motivados por amor. 1 Corintios capítulo 13. ¿Verdad? Sin amor, nada cuenta, hermano. Nada cuenta. Tiene que ser por amor. Muy bien. Siguiente. Entonces estamos considerando que el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. Hemos considerado al menos ya dos de cómo es que esto ha sucedido, ¿verdad? Considerando nuestro deber personal, en segundo lugar, considerando nuestra capacidad personal y en tercer lugar, considerando nuestra asignación o su asignación personal. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. El don que ha recibido, ministrelo a los otros. Ahora, ¿qué se debe hacer con la capacidad personal? Tenemos un deber, tenemos una capacidad. ¿Qué hacer ahora? Entonces dice el apóstol Pedro, bueno, la capacidad que ha sido dada, que ha sido encomendada, ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué es lo que nos corresponde? Y aquí el apóstol Pedro nos va a llevar a considerar una, digamos así, una metáfora. Nos va a llevar a considerar la comparación de un mayordomo. Y él utiliza el lenguaje que tiene que ver con la mayordomía, con un administrador que en aquella época era lo que hoy podemos llamar nosotros un administrador, en aquella época era un mayordomo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o administrelo a los otros como buenos administradores, mayordomo, de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué tenemos, hermanos? Usted dirá, un don. Sí, pero no solamente tenemos un don que hemos recibido. A partir del momento que Dios le entrega algo a usted, ya lo hace responsable de esa administración. Se lo haya pedido o no. Usted no va a poder decirle como aquel, ¿se acuerda aquel siervo inútil? Aquel siervo a quien Dios dio talentos. En el momento que Dios le confió una parte para que lo invirtiera, para que lo utilizara, en ese instante Dios lo hizo responsable de la administración. De una mayordomía. Aunque no se le haya pedido. Hermanos, cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, ya lo recibió, ya lo tiene. En otras palabras, tenemos que ministrarnos, servirnos, ayudarnos, porque ya tenemos. O sea, si no lo hago, si no lo estoy haciendo, pero tengo lo que Dios ha dado para hacerlo, entonces voy a tener un grave problema. Dice la palabra de Dios, tenemos lo que el Señor nos asignó. Tengo una asignación personal. Lo que he recibido, debo ministrarlo, va de la mano. Es una realidad, lo hemos recibido, recuerden, cada uno. No está pensando el apóstol Pedro que esto sea algo especulativo, algo supuesto, algo hipotético. Él no está utilizando una expresión, es decir, según el don que podría recibir. O que quizás, no, es una realidad que ha recibido, da por sentado que cada creyente renacido viene dotado, viene capacitado y a su vez viene con una asignación personal. ¿Y cuál es esa asignación personal? Ministrar. ¿Qué significa eso? Dar lo que se le ha dado. Dar lo que se le ha dado. Aunque el don le ha sido dado por Dios, usted debe recordar que sigue siendo de Dios. Usted es un mayordomo de Dios, que es lo que tiene en mente el apóstol Pedro. Se le ha encomendado una asignación de administrar lo que tiene, lo que ha recibido, y Dios va a demandar los intereses de eso. Va a demandar, ¿verdad?, los dividendos de eso. Va a demandar el producto de eso que nos dio para servir. Entonces, usted, no sé, pero ahora usted debe preguntarse, bueno, con esto en cuenta, ¿eso estoy obligado a servir? ¿Estoy obligado a servir? Se lo pida o no el pastor Mauricio o los demás líderes, se lo digan o no, se lo encomienden o no, se lo autoricen o no. Usted está obligado a hacerlo. Usted está obligado a ministrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene algo que se le ha dado para hacerlo. Simplemente porque lo tiene. Usted tiene la obligación de usar lo que tiene. Hermano, si no lo hace, usted está siendo un mayordomo infiel. Usted está desobedeciendo lo que Dios ha dicho en su palabra. Además, como le decía, usted no puede tener una excusa si ha sido un renacido, ¿verdad? Como vimos, si su identidad es quien dice ser, usted no puede tener una excusa. Ahora también el apóstol Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros. Es enfático, va de la mano, lo que ha recibido va de la mano con darlo, ministrarlo. Eso significa la palabra ministrar, es dar
suplir una necesidad, dar lo que se ha recibido, pero el apóstol Pedro tiene allí, sin duda alguna, el énfasis que todos necesitamos. Sí, porque todos podemos llegar a aceptar, bueno, está bien, gracias a Dios, que Dios me ha dotado, Dios me ha dado, yo tengo, pero lo tengo para mí. Pero dice, no, no lo tienes para ti, lo tienes para otros. Ministrelo, ¿quién, hermanos? Ministrelo a los otros. ¿Quiénes son tu objetivo? No es tu ego, no eres tú, no son tus necesidades, son otros. Miras hacia afuera, no hacia adentro. Has recibido para dar, has recibido para ministrar, no has recibido para demandar, no has recibido para condicionar. No es que vamos a estar aquí entre nosotros diciendo, hermano, si tú me sirves, yo te sirvo. ¿Qué dice? ¿Hacemos trueque? El deber es personal, la capacidad es personal, la asignación es personal. ¿Se dan cuenta de eso? Hay que ministrarlo, hay que darlo. Está siendo demandado por Dios. Entonces no demandamos, no condicionamos, damos en vez de buscar, en vez de demandar. Damos en vez de pedir. Más bienaventurados cuando damos, que solamente cuando recibimos. Debemos dar porque tenemos. Y otro aspecto ahí es, debemos dar de acuerdo a lo que Dios nos dice, dar servicio, ministrar a otros como cristianos, dar. No de lo que no tienes, no de lo que no haya recibido, no de lo que no haya dado. Dar de lo que tiene. Usted no tiene que cargar a otro por lo que no tiene. Usted simplemente tiene que dar lo que tiene. Y saber que si usted no tiene para ministrar lo que otro tiene, usted no debe sentirse ni más ni menos. Porque todos están ayudándose. Todos están ayudándose en servicio espiritual. No lo hace más, no lo hace menos. Por lo tanto, eso nos evita la vanagloria, el orgullo, la jactancia. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, esta era su filosofía en relación con los dones. Digo, pues, por la gracia que me da a cada cual que está en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Cordura. Así que no se sienta mal si no tiene la capacidad espiritual que Dios ha dado a otro. No lo envidie. ¿Verdad? No lo envidie. Pero no se sienta tampoco menos. No sienta menos. Como el apóstol Pablo lo plantea en 1 Corintios 12. Hay dos reacciones que nos llevan a incumplir esta mayordomía, dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 12. La una es creer que somos más capaces que otros. La otra es creer que no somos tan capaces que otros. Son dos cosas que no tenemos que dejar que se siembre en nuestra mente. La una nos hace compararnos como si fuéramos más elevados que los demás. Que eso es lo que pasaba con los corintios, ¿verdad? Ustedes saben, ¿qué nos hacía sentir superiores a ellos? El don de lenguas. El don de lenguas. ¿Y qué hacía sentir inferiores a los otros? ¿Qué no tenían el don de lenguas? No tenemos que permitir eso. Y no me refiero al don de lenguas porque está vigente el don de lenguas. No creemos que está vigente, porque cumplió su función en el primer siglo, pero me refiero que cualquiera que sea la capacidad espiritual que Dios nos dé, no debe ser para sentirnos más superiores que otros, y tampoco debe ser para sentirse inferior al otro porque usted no lo tiene. No debe haber comparación. Nadie debe preferir a fulano y decir, no, mira, es que aquel sí tiene lo que yo quiero. No, ¿cómo es eso? Todos nos necesitamos. No hay ningún miembro inferior, dice el apóstol Pablo. Es más, dice, haciendo la analogía del cuerpo en 1 Corintios 12, aún los miembros, decía él, más débiles, menos interesantes que mostrar, los cubrimos mejor, los tratamos mejor, dice él. O sea, no hay nadie menos, no hay nadie más. Hay que ministrar a otros con humildad, con amor y con humildad. En 1 Corintios 4:7, el apóstol Pablo está corrigiendo la mala actitud de algunos cristianos envanecidos y vanagloriosos entre los corintios. Y por eso él dijo, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, no nos podemos gloriar de las capacidades espirituales que tenemos para servirnos unos a otros, como tampoco de los recursos
aún materiales, no los podemos valorar porque Dios también es el que dice que no nos olvidemos que Él nos ha dado la fuerza para hacer las cosas que hacemos. Entonces dice, ministren a los otros lo que has recibido, la capacidad ha sido dada para el servicio altruista, que significa renunciar al interés propio. En vez de ser egoísta, piensa en los otros. Un servicio voluntario, ministrar ahí es voluntario de su propia necesidad. O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué te estimula para dar, para servir? ¿Qué te estimula? ¿Qué te estimula? Tiene que ser la necesidad de otro. O sea, ¿qué te atrae hacia otro hermano o hermana, hacia la comunidad de la fe para servir? ¿Qué te atrae? Su necesidad. Hermanos, cuando lleguemos a sentir atracción, la atracción de servir simplemente porque hay necesidad, hermanos, estaremos siendo como Cristo Jesús, quien no escatimó entregar su vida y no se aferró a ser quien era para dejar todo y venir acá. O sea, ¿qué lo motivó? ¿Qué lo estimuló a venir a servirnos? ¿Qué fue? ¿Qué fue, hermanos? Nuestra necesidad. Fue nuestra necesidad, nuestra angustia, nuestra miseria, nuestro estado espiritual fue suficiente para que el Hijo le dijera al Padre, sí, Padre, yo iré y haré tu voluntad. Eso fue todo, le bastó vernos a nosotros desprotegidos, desfavorecidos, desvalidos, débiles, como ovejas descarriadas, perdidos. O sea, él no tuvo que ver un potencial en nosotros. Él no tuvo que ver algo que le pudiésemos retribuir. Dijo, voy a ir a salvar a este y lo escojo salvar a este porque este sí me va a funcionar. Este tiene un potencial. No, hermanos. La administración tiene que ver con que el Espíritu de Dios nos ha dotado no solamente con la capacidad como tal, sino con la capacidad que nos lleva a suplir la necesidad, sino, como les dije, la capacidad propia de servir, y esa capacidad propia de servir debe estar estimulada por la necesidad. La necesidad. En otras palabras, tu voluntad de servir se doblega a la necesidad. No es al revés. No es que miren la necesidad del hermano entre ustedes, cualquiera que sea la necesidad, la situación que estén pasando, que necesiten de un apoyo comunitario entre ustedes. No es que ustedes dicen, sí, pero primero tengo que tener la voluntad. Es que primero tengo que querer. No, no. Aún si no lo tienes, subordina esa voluntad, doblega esa voluntad, niega esa renuncia para ministrar. Esa es la asignación que tenemos, hermanos. O sea, la asignación no solamente es el don para hacer algo, o la capacidad para hacer algo. La asignación como la capacidad van de la mano, y es, hermanos, somos siervos. Lo que debe caracterizar a nosotros es ser siervos. Todos, no solo los pastores, todos. Todos somos responsables. Así que extiéndase, véase atraído, sirva, no sirva para adentro, y de lo que ha recibido. Enfóquese en cumplir esta asignación y no siga pensando indebidamente de que no tiene, de que no puede, o mucho menos de que no quiere. Hágalo, ministrelo a los otros. Piense en los otros. Muy bien. Entonces, el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. ¿Cómo? Considerando el deber personal. Número 2, considerando su capacidad personal. Número 3, considerando su asignación personal. Como bien dijo nuestro hermano Juan Calvino, nadie debe contentarse con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y el apoyo de su hermano. Ahora bien, en cuarto lugar, considerando su aptitud personal, considerando su aptitud personal. Dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo es comparado el cristiano aquí? ¿Cómo es comparado el elegido, el renacido? ¿Cómo es que somos comparados, hermanos, cada uno de nosotros? Como administradores, como mayordomos. Pero el apóstol Pedro quiere destacar algo de ese rol. Y él dice, no solamente como mayordomos, no dice como administradores, simplemente la comparación
no se queda corta con como administradores, sino como buenos administradores. Entonces se nos compara a los administradores de los recursos de Dios en términos de los dones que tenemos cada uno, pero el apóstol Pedro quiere enfatizar no solamente el deber de administrar, la comparación que tenemos de función y responsabilidad, sino que quiere destacar que lo hagamos como Dios quiere. Por eso dice buenos administradores. O sea, desde la perspectiva de quién vamos a ser buenos, desde la perspectiva de los pastores, desde la perspectiva de usted, desde la perspectiva de la gente. O sea, ¿quién lo va a aprobar a usted? ¿De quién espera que sea aprobado? ¿De quién espera que le diga, oh, qué buen administrador? Es bonito cuando el pastor viene y dice, hermano, qué buen trabajo hizo. Y usted diciendo, gracias, pastor. Pero, hermano, pero eso está bien porque alienta, estimula. Qué bueno, qué amable el pastor. Así tenemos que ser, pastor. Pero no es desde esa perspectiva que usted va a ser un buen administrador. Desde la perspectiva de aquel que habla desde su trono. De que es quién es el rey de su reino, quién es el Señor de la iglesia. Y diga, bueno, eso, así es como se sirve. Buen administrador, buen mayordomo, buen siervo, hermanos. Si usted se emociona, si usted siente cierto estímulo, si usted percibe un grato estímulo de sus líderes cuando dicen, hermano, hermana, qué bueno lo que hizo. Imagínese lo que va a sentir si el Señor nuestro Dios le diga a usted, eso es bueno. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. ¿Eso qué quiere? La aptitud. No solamente la obligación, la responsabilidad, el deber, sino la aptitud. Nadie quiere un mal trabajador en su negocio, en su empresa. Nadie quiere un mal trabajador en ninguna parte, ¿no es cierto? ¿Qué hacen con los malos trabajadores? ¿Qué hacen? Les dan ascensos, aumentos. No, ¿verdad? Nadie los quiere. ¿Y qué le hace pensar que Dios los quiere en términos de que los aprueba? Ahora, sabemos una cosa. No venimos a ser salvados porque éramos buenos. Dios no requería que fuéramos buenos para ser salvados, para ser perdonados, para ser justificados. ¿Cierto o no? Pero una vez ya justificados, una vez ya perdonados, una vez ya rescatados, Él sí quiere que seamos buenos. No quiere que seamos buenos sin haber sido perdonados y salvados. Pero ahora que somos sus hijos, sí quiere que seamos buenos. Él quiere más que tú seas un buen administrador, un buen ministro, un buen siervo, más de lo que tu jefe en el banco, en la oficina, en la escuela, en donde quiera que trabajes, quiere que seas bueno. Quiere más eso Él, y lo merece. Él merece más de tu buena administración. Él merece más de tu buena actitud. Él merece más de tu dedicación. ¿O no, hermanos? O Él se merece la miseria. O Él se merece la mediocridad. No buenos. Ahora, con esto de buenos, lo que considero que el apóstol Pedro está considerando ahí en particular es, seríamos buenos administradores, de acuerdo a como dice aquí, bueno, aquello que es considerado de buena calidad, excelente, aprobado, honroso, digno, apropiado, bueno para Dios. Para ser bueno para Dios es en primer lugar, hacerlo. En primer lugar, soy bueno si lo hago, ¿verdad? ¿Ok? Lo bueno primero es que lo haga, o sea, que lo cumpla. Segundo, que lo haga bien. Tercero, que lo haga como Dios quiere, no como yo quiera. Un mal administrador es aquel que se le olvida que los recursos que está administrando son de otro, no de él. Hermanos, no tenemos nada nuestro, lo hemos recibido de Él. Así que somos administradores. ¿Cómo Dios quiere que uses tu vida? ¿Cómo Dios quiere que uses tu don? ¿Cómo Dios quiere que uses tu capacidad? ¿Cómo Dios quiere que vivas sirviendo? ¿Cómo? Como Él quiere, no como tú quieres. No discriminando personas. No discriminando personas. No condicionando. Es un llamado a servir de la mejor forma, como buen administrador, bien adaptado a las circunstancias. Y ese es el punto. El punto que creo que el apóstol Pedro quiere considerar aquí
como más importante calificativo de buen administrador es que a pesar de tus circunstancias difíciles, a pesar de tus crisis, a pesar de tus adversidades, debes ser bueno sirviendo. A pesar de eso, un buen administrador es aquel que mantuvo la empresa aún en la pandemia. La mantuvo. Ay, ¿qué crisis la pandemia, hermanito? Bueno, eso fue un buen administrador. Mejor que aquellos que no. ¿Cierto o no? O sea, aquellos que no, zafuca, peluca, lo cambiamos por otro. Pero ¿qué administrador esto? Que logró mantener a flote el negocio de la empresa, que se sea en las peores circunstancias. Hermanos, un buen administrador no solamente es aquel que hace lo que tiene que hacer, sino que lo hace bien, como el dueño quiere, a pesar de las circunstancias más adversas. ¿Me entienden, hermanito? Si no, vuelvo a comenzar. Pastor, voy a volver a comenzar. Un administrador bueno, entonces, un buen administrador sabe lo que tiene para usar. Un buen administrador sabe lo que tiene para usar. Número 2, sabe en qué o en quién lo va a usar. Número 3, sabe cómo usarlo. Número 4, sabe por qué usarlo. Se lo repito, un buen administrador como usted debe ser, un buen siervo como usted debe ser, sabe qué es lo que tiene para usar. 2, sabe en qué o en quién lo va a usar. 3, sabe cómo usarlo, como Dios quiere, por supuesto. Y 4, sabe por qué usarlo. Bueno, hay otros pensamientos, me los voy a tener que saltar, hermanito, porque si no, de verdad, les va a salir costoso haberme traído, haber invitado. Bueno, entonces estamos considerando que el cristiano ha sido dotado especialmente por Dios, nuestro Salvador, para servir aún en tiempos de crisis. Y en primer lugar, lo ha hecho considerando su deber personal. Número 2, considerando su capacidad personal. Número 3, considerando su asignación personal. Número 4, considerando su aptitud personal. Bueno, pero tengo que decir esto, hermanos, tengo que decir esto. Porque cuando el apóstol Pedro dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, luego se extiende. Versículo 11 es una extensión de esta buena administración. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Aquí el apóstol Pedro está reconociendo, hermanos, cualquiera de nosotros, de acuerdo a la capacidad que ha recibido, se puede encontrar en estos dos grupos. Creo que ya lo mencioné rápidamente. Pero en cualquiera de los dos grupos que usted se encuentre para servir, un buen administrador hace lo que tiene que hacer, cumple con la administración y la mayordomía, como decía, y aquí lo enfatiza el apóstol Pedro, según Dios quiere. No según usted quiere, no según como quiera. Mire el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Eso es lo que es un buen administrador. Si alguno habla, hablar aquí es hablar la palabra. Porque si no, no estaría diciendo conforme a las palabras de Dios. Es hablar las palabras de Dios. Si hay algo que nosotros siempre necesitamos, sobre todo en adversidades, crisis, dificultades, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Eso no puede faltar. Es la que nos da aliento, es la que aviva nuestro corazón, es la que nos lleva a pensar, tener una visión de las circunstancias de manera más elevada, es la que nos permite que naufraguemos en las crisis, es la que nos mantiene a flote pensando en las promesas futuras, con esperanza y consuelo de parte del Señor, ¿verdad? Es su palabra. Sin su palabra no podemos sobrellevar las cargas.